Buenas tardes, muchachos. Una vez más, bienvenidos a estas pequeñas clases o videos más bien que estamos abordando sobre nuestra materia de estética. Desde hace algunas semanas hemos trabajado un poco con algunas concepciones artísticas de la época contemporánea y que hemos visto algunos ejemplares junto con artistas en el apartado de música, pero sobre todo en la pintura. Entonces, siguiendo pues con esta misma línea, continuemos con las demás expresiones artísticas que bueno, a fin de cuentas han aparecido en esta época contemporánea. Entonces, el siguiente elemento, siguiente aspecto se llamará el cubismo. Repito, el cubismo. Esta expresión artística es contemporáneo del fauvismo, que bueno, ya lo vimos la semana pasada. El cubismo surge en Francia en el año 1908 y bueno, sus características que más podemos mencionar, más relevantes, se centran en representar como ciertos elementos imposibles de construir. Muy atención con este punto, es algo muy importante. Se centran en representar elementos imposibles de construir o también de constituir. Es decir, una cierta complejidad basada en figuras geométricas. Este será el gran punto, el gran relieve del cubismo. ¿De acuerdo? Es una complejidad de figuras geométricas que se sobrecolocan una tras otra, dando pues así la figura de alguna persona o de algún paisaje. ¿De acuerdo? Entonces, los sentimientos, las situaciones o los objetos, cualquier cosa que pueda ser transformada por este corriente, se emplea el cubismo. ¿De acuerdo? Por eso yo mencionaba, ¿no? Incluso figuras geométricas que cuando se sobreexponen generan alguna figura de un perro o de alguna persona o de cualquier otra cosa. O sea, tantas figuras geométricas dan esa figura. Espero que me vayan tomando bien el ejemplo. Entonces, el cubismo también se hizo presente en la literatura, no solamente en esta cuestión artística de pintar, sino en la literatura, por el caligrama que hizo famoso a Guillem Alponitrare, que bueno, es un artista, un literato donde supongamos que ustedes quieren definir qué es la balanza y ustedes escriben la definición de una balanza, pero en la manera como ustedes escriben esta definición hacen la figura de una balanza. No sé, hemos visto quizás la figura de una cruz, ¿no? Conocemos la figura de la cruz. Y hay oraciones, hay imágenes donde se recita el Padre Nuestro, pero con la figura de la cruz. Muy bien. Eso es el cubismo, una figura geométrica, digamos en la literatura, donde se emplea este texto del Padre Nuestro, pero con la figura de una cruz. Entonces, ese es un gran representante de la literatura del cubismo. Pero bueno, esta tendencia poseyó dos momentos. Uno, un cubismo analítico, el cual se centró en la descomposición de los objetos. ¿De acuerdo? Por eso recordemos la primera parte, imposible de construir. Entonces, esto es en representar objetos complejos en adaptaciones simplificadas o simplificadas. El segundo momento es el cubismo sintético, que se enfocó en la composición bidimensional, dos dimensiones, nada más. Es decir, atención, la composición de todos los planos en una sola perspectiva. Los grandes representantes del cubismo podrán ser Pablo Picasso. Si ustedes corroboran alguna imagen, alguna pintura de este artista, podrán ver cómo son figuras geométricas que
que forman la apariencia de un sujeto. Incluso Diego Rivera. Hay quienes dicen que Pablo Picasso le robó el arte a Diego Rivera, porque son similares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a Pablo Picasso, a George Barks y a Juan Gris. Esto por mencionar algunos prácticamente. Pero si por ejemplo ustedes van a buscar pues alguna figura o el retrato de Pablo Picasso, que es la obra pues, es de Juan Gris. En esta obra el pintor nos deja ver la manera en que trabaja las formas geométricas. Busquen en internet el retrato de Pablo Picasso de Juan Gris y corroboren es la imagen con lo que estoy mencionando. Hay figuras geométricas para dar cabida a un retrato del famoso pintor español Pablo Picasso. Muy bien. Entonces el cubismo sintético deja de lado la perspectiva tal como se ve en esta obra. Otra obra que bueno también podemos mencionar nosotros en esta corriente surge pues el futurismo. Muy bien. El futurismo se constituyó como un movimiento que surgió en Italia. Muy bien. Vean cómo realmente todas las expresiones artísticas nacen en la Europa. Muy bien. Para ser más precisos, el futurismo nace en Milán. Muy bien. Por medio de un manifiesto impulsado por Tomás Marinetti, que es como que el expositor o el pionero en esta nueva tendencia, quien recopiló y publicó los principios de la tendencia nueva del futurismo. Esta vanguardia tuvo poca vida, o sea, no fue tan extensa su conocimiento, su complejidad o su conocimiento, pero con influencia importante de artistas como Marcel Duchamp. Entonces, aunque fue una corriente muy corta, o sea que no se conoció tanto, sí tuvo grandes expositores. La idea central del futurismo era romper con el lineamiento del pasado y dar mayor auge al valor y a la revolución. ¿De acuerdo? O sea, olvidémonos pues de las obras artísticas antiguas, de la técnica de cómo plasmar una pintura, sino que ahora vamos por algo más, a un apartado muy futurista, ¿no? Entonces fue un movimiento que trata principalmente el coraje, la fuerza, la exaltación a lo algo nacional y lo sensual por medio del ensalzamiento de la vida contemporánea. ¿De acuerdo? Es decir, otras palabras, la extensión de las máquinas y su proceso técnico. Muy bien. O sea, estamos en una revolución industrial donde van apareciendo nuevas figuras, nuevos componentes. Entonces, también el arte debe de hablar de este mecanismo de las cosas que van sobrepasando ya la vida del hombre. O sea, ya no estamos hablando de una pintura, ya no estamos hablando de un paisaje, sino ahora de figuras. Hace tiempo yo vi una pintura, una imagen en un museo de Jalapa de algunos robots. Y era una galería de pintura, de puros robots, del fin del mundo, pero así con esta perspectiva de las máquinas. Eso es prácticamente el futurismo. Muy bien, una representación muy sencilla de lo que implica hablar de este tema. Entonces, algunos autores, artistas que podemos hablar de ello en la pintura pueden ser, por ejemplo, Umberto Boccioni y también Giacomo Balla, algunos artistas representantes. Pero bueno, chicos, quedémonos solamente con estos dos artistas que nos hablan tanto de estas corrientes literarias, corrientes artísticas que estamos en la materia de estética. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición y nos vemos pues la próxima semana.